Lunes, demasiado humano. Demasiado humano. Con Darío Stanraiver. Hasta las 21. Odio los lunes. Odio los lunes, pero no por este programa que diría que es lo único que me saca, me zafa de esta sensación tenebrosa que tiene que ver con que los lunes se repiten circularmente, siempre igual. Pero uno va mutando, ¿vieron? O sea, yo tengo del lunes pasado a este lunes una semana menos de vida. Yo cuento la vida en relación a mi muerte, no en relación a mi nacimiento, que es esa estupidez que creó el ser humano, que es suponer que uno está de algún modo cumpliendo años y como acrecentándose a sí mismo a partir de un origen que es el haber nacido. Haber irrumpido en la existencia no es más que una especie de conteo hacia un final. El único drama que tenemos, drama que está bueno, que es que no sabemos cuándo nos vamos a morir, entonces es un conteo medio ambiguo. Igual nadie va a vivir 200 años, podemos más o menos hacer un promedio. Pero vamos hacia ese final y vamos cambiando, vamos además mutando, envejeciendo. Pero el lunes no envejece. El lunes sigue siendo lunes. El lunes que viene va a ser un nuevo lunes que de nuevo no tiene nada, porque en realidad no hay de lunes a lunes una transformación. El lunes permanece idéntico a sí mismo mientras nosotros nos vamos muriendo. Mira qué lindo. Y va a haber un lunes, les cuento, dentro de muchos años, donde ninguno de nosotros, los que estamos acá escuchando este programa, ninguno de los que van a escuchar este programa dentro de años venideros, cuando todos estemos muertos, va a haber algún lunes donde nadie va a quedar, donde el planeta va a explotar, no va a quedar ningún vestigio, parezco Violencia Rivas, ningún vestigio sobre el universo, pero el lunes va a seguir siendo el lunes. Se llama el eterno retorno de los lunes. Qué loco, ¿no? Porque la historia la contamos siempre desde el punto de vista humano y creemos que en realidad el lunes es una característica de algo que llamamos la semana, que está a disposición de la cronometría existencial de un ser humano que cuenta el tiempo de acuerdo a su necesidad. Bueno, no necesariamente. Hay un poema de Borges, Marian. Está Mariana Collante, que nos va a acompañar como siempre el último tramo de este programa. Hay un poema de Borges que se llama Las cosas, donde básicamente Borges dice: las cosas que me acompañaron toda la vida, en algún momento, dice, obvio Borges, moriré y las cosas seguirán ahí y dirán, mirá, se fue el boludo este. Y las cosas seguirán siendo las cosas. Las cosas después se corrompen también, pero duran más, ¿no? Estoy cada vez más convencido que el problema no es morir. El problema es el tiempo que dura la vida. Dura poco. Dura poco. Es un montón igual, pero es poco. Siempre que contamos una historia, podemos contar una contrahistoria. Podemos contar la historia desde otra perspectiva. Hay dos obras que a mí me rompieron la cabeza en ese sentido. Una es una obra de Greil Marcus que se llama Rastros de Carmín, cuyo subtítulo es Historia secreta del siglo XX. Y lo que propone es Marcus en ese libro contar la historia del siglo XX desde un punto, digamos, divergente, disímil, que es a través de tres grandes acontecimientos que son el dadaísmo, el situacionismo y el punk de los Sex Pistols. Yo me acuerdo que cuando leí ese libro dije, entiendo más el siglo XX a partir de estos tres movimientos, digamos, contraculturales. Y entonces te pones a pensar por qué hay una historia oficial, básicamente,
y que esa historia oficial, empecé este programa versionando la historia oficial en términos antropocéntricos, porque no es solo, ¿viste?, la historia de Europa, la historia patriarcal, todas las diferentes formas de historia hegemónica que conocemos, sino que hasta desde el punto de vista del ser humano, ¿no?, que se viene como arrogando la hegemonía de lo viviente y cuenta la historia desde ahí. Qué interesante cuando uno empieza a escuchar esas contrahistorias, que está bueno el concepto de contra, porque en esas contrahistorias, que son los puntos de vista solapados, no sense el autoaplauso, pero tenía ganas de... Me gusta solapado, tiene como una fuerza, solapado, es como, no sé. María, te extraño. La idea de contra, el prefijo contra, digo, hace como mención a esos puntos de vista solapados, que cuando uno los recupera, puede leer la realidad de otro lugar. Ni hablar que comprendemos, primero y principal, el modo en que se construyó la hegemonía del vencedor. Pero además, el punto de vista contrahistórico básicamente genera como democráticamente la posibilidad de una densidad mayor de la realidad que intentamos comprender o conectar. O sea, se vuelve más sofisticada, pero en el buen sentido, ¿no? No es una sofisticación inocua. Como que vemos más matices, eso. Vemos más matices y entendemos por qué un punto de vista terminó, ¿sí?, volviéndose el único, y cuando los otros puntos de vista empiezan a emerger y visualizamos otras lecturas, entonces todos los acontecimientos ganan, obviamente, en matices varios. Todo esto para contarles que en este programa me interesa una obra, la otra obra, dije una es la de Greil Marcus, la otra obra es esta. Voy a mostrar acá dos ejemplares, porque yo tengo la colección de esta obra que empezó en una editorial que es esta, Anagrama, y continuó en esta otra editorial que es El Cuenco de Plata, que terminó publicando los últimos volúmenes. Estoy hablando de un autor llamado Michel Onfray, y esta obra tiene como título Contrahistoria de la Filosofía. Contrahistoria de la Filosofía en castellano está publicado hasta el volumen 8. Hay un volumen 9 que va a salir ahora en junio. Y lo que propone Michel Onfray es contar la historia de la filosofía a partir no de los autores que terminaron volviéndose palabra oficial, que terminaron volviéndose el mainstream, ¿no?, sino todos aquellos autores que por algo fueron excluidos en su momento, pero además en la historia posterior, cuando fueron revisados, fueron puestos en un lugar marginal. Porque no es que todos los autores que trabaja, pero cientos no, porque en 9 volúmenes, pero un montón de pensadores y pensadoras trabaja Onfray, que, digamos, en esta doble vertiente, que es que por un lado fueron por ahí invisibilizados en vida, pero también, y me interesa más, cómo después la recepción de esos autores a lo largo de la historia oficial de la filosofía los coloca en un lugar anómalo. Por ejemplo, hay un volumen que no lo tengo acá, que se llama La construcción del superhombre, creo que es el volumen 7. Y hay un capítulo entero, obviamente, con ese título se imaginarán, dedicado a Nietzsche.
Y Nietzsche no es un autor que no se lo lea o no se lo conozca, pero sí está puesto en un lugar oscuro. Yo soy de los que vivió, por ejemplo, estudié en una carrera de filosofía donde tuve un profesor que me dijo: no podés hacer un trabajo práctico, una monografía sobre Nietzsche, porque Nietzsche no era filósofo. Directamente se atribuyó el monopolio del canon filosófico para determinar y delimitar, demarcar quién tiene derecho a ocupar el listado de la historia de la filosofía y quién no. Y es algo que vivimos todo el tiempo. Obviamente, Onfray en la contrahistoria de la filosofía, en esa selección de autores que no fueron tomados, repito, ni en su momento ni después en el lugar predominante que sin embargo su obra amerita, porque uno los lee y te rompen la cabeza. Digo, Onfray en ese trabajo, esto quiero que quede claro, se circunscribe, sin embargo, a lo que el canon filosófico determina como pensadores. Digo, no mete un Borges. No abre tanto el panorama para decir, mirá, han habido escritores, escritoras que en realidad, digamos, su presencia en el listado de la historia de la filosofía es necesaria, aunque de ningún modo ingresen a ese modo de escritura tan particular que es la filosofía. Gran debate. Habrá que escribir una contrahistoria de la filosofía con autores que se fueron directamente o han escrito, pero por fuera directamente, incluso del canon literario que especifica lo que es hacer filosofía. Se imaginarán que en esta contrahistoria con tantos autores hay de todo. Está Nietzsche, está Spinoza, está Epicuro, ¿sí? Yo acá tengo el volumen 1, Las sabidurías de la antigüedad, ¿sí? Si uno va al índice, para que se entienda un poco la lógica, ¿no? Está todo el epicureísmo, porque hay un capítulo dedicado a Epicuro, pero hay un capítulo dedicado a Lucrecio, que es un pensador romano que no solo retoma a Epicuro, sino que mucho de lo que sabemos de Epicuro se lo debemos a la lectura que Lucrecio hace de Epicuro, porque como suele pasar, los grandes textos de la antigüedad se perdieron. Parece que Epicuro escribió un montón, quedó muy poco original, pero Lucrecio comentó mucho su obra y por eso pudimos como, en algún sentido, reconstruirla. Ahora les quiero decir algo. En ninguna carrera oficial de filosofía, lamentablemente, salvo algunas cátedras que buscan colocarse en el punto de vista de la contrahistoria, se ven estos autores. Porque uno siempre está como juzgando lo que uno considera que es un filósofo exitoso, ¿no? Digo, ¿por qué la antigüedad es Sócrates, Platón, Aristóteles? Y está pensada incluso desde ese lugar, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, pero además con toda una lectura de la antigüedad donde es increíble, ¿no? Porque la defensa que Platón hace del lugar moral, tanto de su persona como la de su maestro, hace que después en la historia de la filosofía se considere, ¿no? a Platón, digamos, como el bien, ¿no? Es increíble. O sea, Platón, que define la idea del bien y que se define a sí mismo como una especie de combatiente por la moral de la época frente a la corrupción generalizada, después está puesto como un clásico en el cual de algún modo la buena filosofía le corresponde a él. Triunfo total del platonismo, ¿no? Triunfo total.
Por eso cuando Nietzsche se presenta como la inversión del platonismo, se presenta en estos sentidos, no solo, digamos, peleándose con la idea de que hay otro mundo, como planteaba Platón, sino también en la idea, digamos, de que hay taxativamente una forma definida de concebir el bien y accesible a nuestro conocimiento. Pero claro, todo aquel que haya cuestionado esa filosofía clásica es puesto en un lugar marginal, residual. Y es increíble porque hay, digamos, un montón de pensadores de esa época, digamos, fascinantes en su propuesta, que sin embargo, al no encajar en esa impronta, en esa matriz, fueron dejados de lado. Y hasta su nombre, digamos, se ve reinterpretado, recuerden el programa anterior, hacia un lugar, digamos, que no corresponde incluso con su obra, ¿no? Por ejemplo, la palabra Epicuro fue muy crítico del platonismo, y la palabra epicurio después terminó, digamos, como mancillada, terminó menoscabada, asociada a una lectura de la realidad que poco tenía que ver con lo que Epicuro mismo decía, porque al ser el platonismo tomado por el cristianismo necesitó, como siempre, la construcción de un chivo expiatorio, de un enemigo del cual diferenciarse. Y lo epicurio pasó a ser sinónimo de lo pecaminoso, de lo hedonista, de lo corporal. No es que Epicuro no hablaba de eso, pero claramente es forzada la interpretación. Justo que el programa pasado hablábamos de los límites de la interpretación. Acá tienen, en ningún otro lugar como en esta contrahistoria de la filosofía aparece tratar de entender por qué triunfa un determinado tipo de discurso como interpretación hegemónica y por qué hay otros discursos que quedan de algún modo expulsados. No hubiese podido triunfar el epicureísmo, porque de alguna manera es tan, digamos, es tan anárquico en el fondo esa concepción contingente, azarosa de Epicuro. Piensen que Epicuro planteaba, lo explica hermoso Onfray, porque además Onfray no es un manualista, o sea, escribe de un modo muy provocativo. Es una escritura muy, muy llevadera, muy pedagógica, pero al mismo tiempo muy graciosa, ¿no? Muy amigable. Y digo, explica muy bien Onfray, digamos, cómo ese Epicuro anárquico postulaba, entre otras cosas, una realidad absolutamente atravesada por el azar. Saben que la concepción atomista de Epicuro se diferencia de otros atomistas anteriores. El libro empieza con los atomistas, capítulo 1, las sabidurías de la antigüedad, Demócrito, Leucipo. El atomismo epicúreo es un atomismo donde los átomos que caen desviándose siempre de modo azaroso. O sea, es impredecible el discurrir de esos átomos que mientras van cayendo, la caída metafísica de los átomos, como los átomos en movimiento, dice Epicuro, en la medida en que van cayendo con ese desvío, ese clinamen se dice, ¿no? O desvío azaroso, van componiendo las distintas cosas. Pero no hay una planificación ni una racionalidad, que es todo lo contrario al platonismo. Imagínense que en el fondo de todo lo que hay es el azar. ¿Cuán libre sería el mundo? ¿Cuán poco determinado? Es obvio que esa forma de pensar la realidad no podía triunfar.
Y no es casualidad que la versión platónica o aristotélica, incluso con la confrontación que hay entre ambas, sea la que finalmente se instala en Occidente. Por eso, hacer una contrahistoria de la filosofía no es solo rescatar autores que no pudimos leer, que eso ya es un montón. Es hasta una propuesta bibliográfica la de Onfray. Che, acá les propongo todo un listado de autores que en general uno no lee. En este último capítulo, Los freudianos heréticos, está Erich Fromm. A mí me encanta Erich Fromm, pero digamos, nadie lo estudia en una carrera de filosofía. Porque está como puesto en un lugar incluso hasta minimizado, ¿no? Porque eso también pasa. Hay como una especie... La historia oficial es una historia que no solo establece el listado de quiénes son los autores, digamos, que tienen que estar en esa historia y que definen el pensamiento de cada época, sino que también lo que se determina en el listado es a quienes les falta rigor, ¿no? Porque el listado es un listado valorativo, es un listado axiológico. Entonces, si vos haces una historia de la filosofía moderna, empezás con Descartes, seguís con los empiristas y pasás a Kant. Y en todo caso, abrís una línea de racionalistas que siguen el pensamiento cartesiano y metés un Leibniz o un Spinoza. Pero esto de armar así el listado con un Spinoza como parte de ese grupo llamado los racionalistas, ya es tomar una decisión. Porque podrías contar la historia de la filosofía moderna en la confrontación entre Descartes y Spinoza. O sea, el modo en que uno reescribe la historia de la filosofía define también el tipo de presente desde el cual uno quiere pensarse a sí mismo. Y no es casual esa historia de la filosofía oficial, los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, el pensamiento medieval, Agustín y Tomás, Descartes, los empiristas, Kant, ahí con, ¿no? Hegel, Marx casi como apéndice de Hegel, y ya te vas al siglo XX. Digo, contar la historia de esa manera, bueno, ni una mujer, ¿no? Olvídate, en todo ese decurso. Y aparte como si eso fuese la filosofía universal, no saliste de Europa. Digo, en la época en la que estaba escribiendo Platón su obra, ¿no había pensamiento en China, en India, en América? Qué importante es poder acceder a la obra de todos aquellos autores que por algo en esta historia oficial de la filosofía quedaron afuera. Demasiado humano. Una piedra en el aire. Está bueno, ¿no? Este planteo de las contrahistorias que además, digamos, obviamente se provoca una tensión directa contra las historias dominantes, ¿no? Porque la idea de contrahistoria tiene que ver con que hay una racionalidad puesta al servicio de establecer cuáles son, digamos, los pensadores, digamos, que digamos, tienen todos los créditos como para ser parte de ese listado oficial, pero sobre todo se construye el listado de los excluidos. Esto es importante, digamos, no es simplemente que se los coloca en un lugar de indiferencia, sino que hay un encono para decir Nietzsche no es filósofo, o para decir tal autor, ¿no? Como el caso de Erich Fromm, por ejemplo, no alcanza el grado de rigor, ¿no? intelectual con el cual algunos definen lo que se supone que es, ¿no? el ideal a alcanzar.
y a partir de ahí se establecen los criterios de rigurosidad. ¿Qué tema el rigor? ¿No? Porque en definitiva, obviamente, digamos, una chantada es una chantada. Pero me parece como, por lo menos, no sé, por ahí peco de ingenuo, pero me parece como mucho más difuso ese límite, y a veces hay más realmente una intencionalidad, una arbitrariedad a partir de la cual se necesita dejar afuera a alguien. Digo, si pensamos el dispositivo, por ejemplo, patriarcal de la filosofía, es obvio que la ausencia de mujeres en los listados tiene que ver ya con algo mucho más estructural. Ni hablar, digamos, con el pensamiento no europeo. Digamos, a lo sumo, incluso en ese lugar tan también problemático que es el de la, comillas, falsa tolerancia, se establecen entonces a veces lugares donde se intenta como mostrar cierta apertura a algunos pensadores en la medida en que se los coloca en casillas como, por ejemplo, no sé, suponete, pensamiento heterodoxos. O venís con el listado de la historia de la filosofía y decís, bueno, filósofos no tradicionales. Y entonces decís, mirá qué amplio que soy, que le doy lugar a las voces no tradicionales. Ahora, ¿quién mierda dice que vos sos la tradición? Solo, digamos, la fuerza de la imposición, la fuerza bruta, porque no deja de ser un acto de violentamiento. ¿Por qué algunos están inscriptos en los listados y otros no? Pero, y quiero cerrar con esto, ¿no? Digamos, el tema. Me parece que es fundamental entender que cuando se construye el listado de los vencedores, se necesita construir el listado de los vencidos, porque vencedores sin vencidos no tiene sentido el concepto. Entonces, tenemos que ver quiénes son los oscuros, quiénes son los anómalos, quiénes son los marginales, quiénes son los problemáticos, para dejarlos de lado. Y al día de hoy sigue. Hoy ha recrudecido muchísimo el tema, se visualiza mucho hoy cómo ha vuelto increíblemente el debate de quién pertenece al canon filosófico y quién no. Los que abogamos por una filosofía de la deconstrucción, entre otras cosas, lo que proponemos es deconstruir el canon. Porque deconstruir es eso, es entrever que las fronteras son siempre zonas de ambigüedad. Tenemos invitados, como siempre, en este nuevo formato de Demasiado Humano. Y bueno, Onfray es un autor que tiene, digamos, muchas otras obras. La Contrahistoria es una de las tantas obras que escribió. Es un autor muy particular porque es un divulgador, pero que no es que saca completamente los pies del plato, pero sí fundó la Universidad de Caen, la Universidad Popular de Caen, con un objetivo de correrse de la institución académica tradicional. Esto le ha generado muchas controversias, pero Onfray es alguien que defiende el hedonismo, un hedonismo libertario incluso. Muy interesante la relectura que hace de los cínicos, obviamente, ¿no? De Diógenes, pero también de Epicuro, también de Nietzsche. Tiene un manual de antifilosofía, o el antimanual de filosofía, o el antimanual de filosofía, que es fascinante como para trabajar en el secundario. Es un provocador que rescata lo provocativo de la filosofía, no solo en el contenido, sino en las formas. Últimamente se ha metido también con cuestiones más de filosofía política. Se ha peleado mucho con Freud y participa en la escena pública francesa se pelea con todos. Uno puede compartir o no muchas de sus ideas, pero me parece que es, digamos, un lugar del filósofo o de la filósofa
crucial para nuestros días, digamos, ubicarse en ese lugar de generar, de provocar, ¿no? Hay muchísimos pensadores que, digamos, le huyen a eso y buscan más como aclimatarse o acomodarse, sobre todo en términos institucionales. Y entonces ese acomodarse lo vacía del principal potencial, que es que la filosofía tiene que incomodar. Digo esto porque Onfray, que escribió una contrahistoria de la filosofía, muy probablemente él estaría en el volumen que hable de la filosofía de principios del siglo XXI, ¿no? Él tendría que escribir en su contrahistoria de la filosofía, volumen 14, ponerse a él, ¿no? Porque él es parte de este listado de autores que quedan afuera. Bueno, le pedimos a Luis Diego Fernández, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesor en la DITELA, investigador del CIF, Centro de Investigaciones Filosóficas, que nos cuente, digamos, porque él ha leído mucho y trabaja la obra de Onfray, sobre la contrahistoria de la filosofía. Luis Diego escribió libros como Libertinos Plebeyos, Hedonismo Libertario, y su título más reciente es Foucault y el liberalismo. Luis Diego Fernández, ¿qué nos podés decir de la contrahistoria de la filosofía de Michel Onfray? Básicamente, Onfray parte de la hipótesis de que el platonismo tiñe todo el canon filosófico, y es por eso que su objetivo va a ser, precisamente reivindicar, mostrar, echar luz sobre aquellos filósofos de la historia que han sido marginados, ocultos, colocados fuera del canon, desde Leucipo y Demócrito, pasando por Nietzsche, por los trascendentalistas americanos como Henry David Thoreau, por los libertinos barrocos y llegando, por ejemplo, hasta Guy Debord o Pierre Hadot. Yo creo que es un proyecto interesante que, sin embargo, tiene algunas dificultades, como por ejemplo esta premisa. Es cierto que el platonismo es fuerte en la tradición filosófica, el idealismo, por tanto, también, pero también hay filósofos en el canon que son empiristas, como Hume, que pondrían un poco en crisis esta idea que tiene Michel Onfray. De todos modos, me parece que es interesante dar cuenta de efectivamente una contrahistoria, o bien la historia de la filosofía según Onfray, a partir de este corpus de filósofos que uno puede abarcar a partir de 4 preceptos: el materialismo ontológico, el ateísmo o el agnosticismo, una ética hedonista y una política libertaria o anarquista. En ese sentido, me parece que es un proyecto interesante, más allá de algunas objeciones que uno puede hacerle, como este forzamiento, a mi juicio, respecto de un platonismo hegemónico, que si bien es cierto que tiene fuerte presencia en el canon filosófico en los últimos años ha cambiado y ya tenemos incluso Spinoza, Nietzsche, filósofos que se resisten a esa categoría, que ya son parte de la filosofía académica. Impecable porque además nos ayuda también a revisar y a replantear, digamos, la matriz misma de esta dialéctica entre una historia y una contrahistoria. Porque como bien dice Luis Diego Fernández, la selección que hace Onfray en su contrahistoria suele estar agrupada en autores que suelen ser o materialistas o ateos, digamos, partiendo de la premisa de que los autores del canon son de alguna manera o platonistas o derivaciones de ese platonismo original en lo que es el idealismo moderno. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo también que un Nietzsche o un Spinoza hoy ya no están tan afuera como lo estuvieron en su momento, aunque sigue siendo, conflictivo, no es tan simple, que convivan con el resto de los pensadores. Pero me parece que lo interesante es hasta qué punto esta matriz nos puede permitir pensar en general el modo en que se construye el conocimiento, que básicamente, no sé si Luis estaría de acuerdo con esto, pero que básicamente es una matriz atravesada por relaciones de poder.
Y entonces esas relaciones de poder también están presentes en el saber. Lo increíble es que el saber, justamente por ser saber, se supone que debería estar exenta de esas cuestiones, ¿no?, de poder, y concentrarse en lo que en tanto saber nos trae de lo que son, digamos, las grandes, comillas, verdades de la realidad. Pero no, el saber no es otra cosa también que una construcción humana. No es más que una construcción. Cuando digo que es una construcción, no significa que lo que el saber dice sea una construcción, sino que está hecha por seres humanos. Seres humanos cuya subjetividad también es un efecto de un tiempo, de una cultura. Y entonces se da también esta conflictividad, ¿no?, entre quienes terminan siendo los personajes, los protagonistas que meritocráticamente, ¿no?, o sea, que por merecimiento ocupan los rankings de los pensadores correctos, cualitativamente correctos, y quienes quedan afuera. Yo quiero remarcar y quiero como volver que hay dos maneras de quedarse afuera. Una es la indiferencia absoluta y otra es el estar permanentemente siendo como señalados, el señalamiento del carácter marginal o menoscabado de un autor. Los dos son una cagada, ¿no? O sea, claramente. Pero me parece que en este segundo tipo hay una doble construcción, no solo de quién pertenece al canon, sino de quién necesitamos que quede afuera y que sea como un semipensador, ¿no? Ahí hay un... Como dice Luis sobre Onfray, Onfray también toma una decisión cuando él determina el listado de quiénes son los autores que están en la contrahistoria. Habría que escribir una contrahistoria de la contrahistoria de Onfray, diciendo, bueno, ahora, ¿quiénes no pusiste en el listado? Y ahí sí me abro a un pensamiento no europeo. Porque básicamente, aunque no es... Hay muchos norteamericanos, pero que entendidos ya como pensamiento occidental, ¿no? Y no es que a Onfray no le interesen los pensamientos no occidentales, pero bueno, no están. Yo me quedaría con esa matriz, que me parece la importante para, digamos, encarar desde esa matriz muchas otras esferas del saber. Como por ejemplo, la ciencia. Y en ese sentido, en el mundo del conocimiento científico también hay historias oficiales y contrahistorias, y por eso le pedimos a Julieta Elfman, le preguntamos a Julieta sobre la contrahistoria de el discurso científico en relación al lugar de la mujer. Cómo hay una historia oficial de la ciencia que está escrita siempre por varones. Julieta es periodista, editora y comunicadora de la ciencia, cofundadora de Científicas de Acá, que es un grupo que busca visibilizar a las mujeres y diversidades que hicieron y hacen ciencia y tecnología en Argentina. En el 2020 publicaron un libro llamado Científicas de Acá, que detalla quiénes son esas mujeres. Pueden encontrar la publicación en su web, cientificasdeacá.com, y comunicarse con ellas a través de las redes. Las buscan Científicas de Acá en Instagram y Twitter. Le preguntamos a Julieta entonces por qué es necesario contar la historia de las mujeres en la ciencia. La historia de la ciencia, sin contar la historia de la participación de las mujeres en el conocimiento científico y tecnológico de la humanidad, es incompleta. Es una historia falsa, parcial. Si contamos la historia de la ciencia solo a través de algunos nombres descollantes de genios individuales que hicieron grandes descubrimientos y que casualmente casi siempre son varones, salvo Marie Curie, que es como el contraejemplo clásico, la historia es incompleta y se queda muy corta. Hubo muchas mujeres, hay y las sigue habiendo por supuesto,
que trabajaron en el sistema científico, que hicieron investigación, que hicieron descubrimientos, que hicieron experimentos, muchísimo antes de que existiera una división disciplinar e incluso muchísimo antes de que existiera lo que conocemos como método científico. Las mujeres estamos presentes en la ciencia desde siempre. No puede limitarse a un estereotipo como el del científico loco, que siempre es un varón blanco, cis, heterosexual, de clase media que está trabajando en un laboratorio, en una gran ciudad y en soledad. Ese estereotipo está muy lejos de lo que es la ciencia en realidad. Responde a una concepción muy arcaica de la ciencia que tiene que ver con una esfera aséptica en la que se supone que la ciencia solo busca la verdad de manera objetiva. Sabemos actualmente que no es así, que la ciencia está inmersa en una sociedad, sucede en un momento, en un contexto, en un tiempo histórico. Es una ciencia situada y que debe responder a las necesidades de las y les habitantes de un mundo en un momento dado. Gracias, Julieta. Clarísimo, ¿no? La ciencia situada necesariamente pone en conflicto, en cuestión, la idea entonces de que solo la ciencia la pueden hacer un determinado tipo de prototipo de científico. Una cosa está ligada con la otra, o sea, lo digo al revés. Si uno cree que el rol de la ciencia es encontrar la verdad, seguir como creyendo que hay verdades únicas, accesibles de modo transparente a la ciencia, también supone que hay personajes que tienen la capacidad de esa transparencia. En cambio, cuando uno replantea el lugar, el propósito de la ciencia y entiende entonces el carácter más difuso, más social de toda verdad, habilita a comprender entonces que el sujeto de la ciencia es un sujeto que surge de un conflicto previo. Si no hay una verdad, tampoco hay un sujeto que tiene predominancia para acceder a esa verdad. El sujeto muestra o se muestra como efecto de una relación de poder. Se necesita para mostrar que hay otros protagonistas de la historia, que la historia no tiene un sentido único, claramente. El trabajo que hacen las científicas de acá es fundamental, ¿no? Mostrando ese otro listado en principios de marzo, para el 8M, a uno de mis hijos que está en la escuela primaria le pidieron que llevase a una científica, la historia de una científica mujer. Y mi hijo llevó y me contó que en realidad la mitad del curso había llevado, retomando lo que dice Julieta, la biografía de Marie Curie. Y como que el maestro, ¿de qué habló? De eso, de por qué la mitad habían llevado. Fue casi un experimento social, ¿no? Como era obvio que la mitad iba a llevar la biografía de Marie Curie. Porque es como esa excepción que incluso, ¿no? Desde las lecturas patriarcales de la ciencia dicen sí, también hubo mujeres científicas. ¿Quién? Marie Curie, la única. Es como que con eso se cumple el requisito, el cupo. Bueno, nada, buenísimo, ¿no? Darle lugar a estas contrahistorias para terminar de entender entonces no solo que hay otras lecturas de las cosas, sino cómo se construyeron las lecturas hegemónicas. Demasiado humano. Un pliegue en el tiempo. ¿Te copa el tema de las contrahistorias? Me encanta, es lo único que me gusta. ¿En serio? Pero también, o sea, abordás así cuando haces una selección de lo que lees. Sí. No para este programa, en general. Mariana Collante con nosotros. Hola, ¿qué tal? Sí, a mí me interesa mucho lo que queda al borde. Los bordes me parecen fundamentales. Uh-huh. Sí. Y más, bueno, en la literatura casi que es una creación desde los bordes, ¿no? Claro. Sí, pero aparte el canon de la literatura
es tan rígido, que me parece que también es muy rígido como el de la filosofía, no se mueve nunca, ¿viste? Está como ahí siempre. En Argentina Borges es el centro y lo seguirá siendo durante mucho más tiempo. Y se coloca como en un lugar, además, que como que obtura totalmente otras formas, ¿no? Es tremendo, otros éxitos, como que Borges, Cortázar, ¿no? Quedan como los dos en un cenáculo que se lo merecen, nadie lo discute, pero es como, digamos, como que frente a eso todo el resto de la literatura, entonces... Son siempre el centro, inclusive para gente que los va a cuestionar, como David Viñas, que hace el anti-Borges. La tapa del libro es Borges. Claro. No hay manera de salir de ahí. Y en la poesía, que a vos también te encanta, ¿no? También la discusión por el canon es tremenda, ¿no? Pero igual la poesía es como que habilita más. Sí, la poesía habilita mucho más porque... No sé, porque es mucho más subjetiva, ¿no? Hay como una idea más amplia de lo que es la poesía, ¿no? Esto de qué es la filosofía, qué es la poesía. Por lo menos la poesía moderna, ¿no? Eso seguro. Sí. Pero durante muchos siglos también, digamos, la rima, la métrica. No, tremendo. Igual me encanta. No, pero... O sea, si le sacás lo normativo, lo lúdico de la métrica, está buenísimo. Ahora, si no puedes escribir poesía sin esa métrica, anda a cagar, ¿no? Claro, pero la gente que escribía con métrica, las poetas antiguos, laburaban un montón y eran especialistas y había escuelas solamente para tipos que estaban ubicados en la métrica. Uh-huh. En Japón los haiku eran especialistas, o sea, toda la vida dedicada a eso. Total. Bueno, el haiku es un gran ejemplo de cómo la métrica no necesariamente como inhibe la creación. Claro. Todo lo contrario en ese caso, ¿no? Pero bueno, el problema es lo normativo, es cuando uno termina burocratizándose y queriendo más. Filosofía pasa mucho eso, terminás como más preocupada en escribir como hay que escribir, que en escribir libremente. Claro, ¿no? Y es la muerte de la filosofía. Exacto. Bueno, ¿qué nos trajiste? Bueno, traje a alguien que está por fuera del canon, lamentablemente, entonces yo voy a hacer militancia para que este texto de Nelly Bly, que es 10 días en un psiquiátrico, esté dentro del canon de la gente que estudia periodismo, por lo menos. ¿Por qué? Porque es una cronista que en 1887 le dicen: ¿querés ir a un neuropsiquiátrico a contar qué pasa ahí adentro? Pero te metes... ¿Cómo estamos? Porque el lunes pasado también trajiste a alguien que estaba como medio en un... Estamos con problemas. Venimos de psiquiátrico en psiquiátrico. No quiero que me estén evaluando a mí mi subjetividad en la elección que hago de los textos, ¿no? Eso no el lunes pasado uno de nuestros invitados dijo que lo que uno lee en realidad habla de uno, no de lo que lee. Claro, exacto. Bueno, pero eso lo vamos a correr a un costado. Vamos a seguir hablando de Nelly Bly porque es muy interesante. En 1887 la mandan ella acepta, ¿no? Esta propuesta de vas a un neuropsiquiátrico. La mina dice, bueno, está bien, pero ¿cómo me van a sacar? Y le dice Pulitzer, que es después el que se constituye como el premio Pulitzer, le dice, después vemos. ¿Vos vas? Si te dicen, te metes en un lugar, en una isla, en un psiquiatra, en un neuropsiquiatra, después vemos cómo te sacamos. Sí, obvio. Vos no. No sé, digo, no, che, algo, dame un certificado, dame algo. O sea, depende, si esto me lo proponen al mes de que me dejó el amor de mi vida, voy. Obvio, el suicidio es eso. Es un suicidio asistido. Más o menos. Bueno, ella va. Bueno, y cuenta qué es lo que pasa en un neuropsiquiátrico. Pero esperá, ¿la sacaron o no al final? Sí, no, es muy interesante este caso porque ella se dedica sobre todo a ver qué pasa con las mujeres y el trabajo, por ejemplo. Tremendo. Empieza a hacer crónicas de este periodismo de infiltración. Yo acá me anoté la palabra porque pensé que no me iba a acordar la palabra infiltración, entonces me anoté infiltración. Con ojitos. Con ojitos de infiltrado. Claro, obvio. Entonces ella se mete en las fábricas, por ejemplo, para ver cómo trabajan las mujeres.
la odian todos los empresarios. Ella se hace un nombre a partir de esto que causa mucho escándalo. En el diario donde ella publica la crónica, es un diario medio amarillista, no es que les interesa demasiado qué pasa con las mujeres internadas en los neuropsiquiátricos, sino causar sensación, y lo logra. Como es un neuropsiquiátrico estatal, hay toda una mirada política sobre eso, digamos, que hace el Estado mismo, pero las causas, ¿no?, que ella analiza, ella dice, en realidad acá la gente que está internada tiene que ver más con la pobreza, con situaciones donde no se pueden asistir a sí mismas, ¿no?, económicamente, o son inmigrantes. Entonces, estas son las internas. No hay nadie loco, verdaderamente, pero en el caso de que cuando uno ya está internado, ya se vuelve loco. Ella dice, esto es clarísimo. Claro, son dispositivos que van como conformando el supuesto sujeto de la locura, ¿no? Exacto. Es al revés, no es que porque estás loco vas ahí, sino que ahí hay como una predisposición que lo que va haciendo es haciendo encajar al que llega, obviamente, con algo, con algún conflicto, en el prototipo de loco que la sociedad entonces necesita, porque además, vale decir, esto lo ha analizado mucho Foucault, ha cambiado también el neuropsiquiátrico, digamos, ha ido cambiando a lo largo, la institución psiquiátrica ha cambiado en los últimos 100, 200 años, bueno, ni hablar antes, ¿no? Pero es también como un poco, decíamos, con esta contrahistoria de la filosofía, imagínate en la salud, ¿no? Sí. La contrahistoria de lo que se supone que es la sanidad y quiénes son los grandes enfermos de la historia. Bueno, sí, ese es otro programa. ¿Lo hacemos? Lo hacemos ya. Lo hacemos ya. Cortamos y seguimos con el otro. No, Sí, bueno, sabemos que en el canon tenemos dos grandes figuras, que es Walsh con Operación Masacre y A Sangre Fría de Capote. Bueno, son dos textos impresionantes y que también han implicado a la persona, porque lo que quiero destacar es que esta mujer se mete sin ningún tipo de garantía de nada, y su cuerpo recibe los mismos sufrimientos que tiene cualquier otra persona interna. Y con Walsh y con Capote pasan cosas diferentes, pero también tienen una implicancia, ¿no? Claro. Walsh es lo mató la dictadura, y a Truman Capote medio que se lo sacaron de toda esa especie de séquito que había, ¿no?, en Nueva York en los años 50, 60, y lo sacan porque escribe ese libro justamente. Hay un periodismo otro, ¿no? Sí. Hoy que el periodismo está tan homogenizado, sobre todo el periodismo de los medios tradicionales, en un formato del que no se mueven. Sí, y que no hace nada, digamos, que no mueve absolutamente nada. Bueno, buenísimo. Entonces, 10 días en un psiquiátrico, Nelly Bly. Sí. Gracias. Mariana Collante pasó por este programa Demasiado Humano. Se nos va el programa. Chao, Mariana. Se va Mariana, Lautaro Monzani, Milton Rey Chapur, Malena Amra, Sophie Cornell y Mariana, el equipo que está haciendo esta nueva temporada. María, te extrañamos. ¿Cuánto diré, María, te extrañamos? ¿Hasta cuándo? ¿En septiembre? Cumple en noviembre, María. Yo creo que hasta noviembre voy a estar. Igual la veo todos los días en mi casa, así que bueno. Pero no hacemos radio. Hacemos radio pasillo. Bueno, gente, nos vamos hasta el lunes que viene. Ya es abril, el lunes que viene. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Cada vez más cerca de la muerte. ¡Chau! Demasiado humano. Salirse de control.